Bueno, pues muy buenos chicos, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temitas interesantes como siempre que hay que tocar y analizar. Vamos a comentar esto, no voy a hacer la intro, hace mucho que no la hago, la de vamos a ello, hace mucho que no la hago, no sé por qué, quizás un poco por vaguería, por cambiar un poco, bueno, de vez en cuando la iré metiendo, ¿vale? De vez en cuando os la iré metiendo un poquito, ¿no? La intro. Vamos a comentar esto porque cambio de planes del Barça con Joan García. Evidentemente, esto lo he puesto en el título para que hagáis... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Se cae su fichaje? No se cae. Mequetreces míos, no se cae. Es simplemente que el Barça, según Ferran Martínez, de Mundo Deportivo, asegura que para facilitar los problemas de límite salarial y amortización, Joan García firmará un contrato de 6 años hasta 2031 en lugar de 2030. Es decir, lo primero que habían acordado era 5 años. 5 años hasta el 2030, que ya está muy bien. Pero el Barça le da un año más. Un año más para que el límite salarial sea un poco más fácil, ¿no?, de llevar y la amortización. Es decir, 6 años, le dan un contratazo impresionante y a cambio el club ha mejorado un poco las condiciones salariales en los últimos años del contrato. Es decir, va a empezar con un salario y en los últimos años va a tener otro salario. Que luego, pues, ya se verá si se cumple o si no. Pero va a firmar 6 años con el Barcelona. El preacuerdo, como dicen, era de 5, pero finalmente será hasta 2031. Esto se acordó en las últimas horas. Al Barça le convenía por un tema de amortización y al portero se le han mejorado las condiciones. Claro, él, evidentemente, encantado. Es como si firmo yo, no sé, pues con una marca y me dice, bueno, pues te firmamos pues 2 meses. Y de repente dice, mira, que te firmamos otros 2 meses. Pues mucho mejor. Cuanto más tiempo, cuanto más años de que venga, pues evidentemente más dinero gana. Es decir, el Barça le está dando un contratazo increíble. Son 6 años asegurados en el Barça. 6 años de contrato en el Barça. Hasta 2031 le están literalmente asegurando la vida y hay que entender que él, por mucho que digan que es una traición a el español, hace lo que tiene que hacer. Es entendible. Esto es fútbol, esto es su trabajo y evidentemente él escoge lo mejor para él y para su familia. Y lo mejor es dejar el español y unirse a el Barça. Ni más ni menos. Además, el español se lleva 25 millones. Es decir, el español, estoy convencido que en el fondo están contentos porque han sacado 25 millones. Pero es que, a ver, cada uno tiene que saber la situación y la realidad que tiene. Joan García es un grandísimo portero que evidentemente él sabe que el tren de el Barça pasa una vez. Pasa una vez. Y sabe que tiene que cogerlo. Y lo ha cogido y ha hecho bien. Porque es lo mejor para él. Va a optar a todos los títulos, va a estar seguramente en la selección española. Es un salto tan grande que para mí no hay ningún tipo de duda. Pero bueno, encima, en vez de 5 años, 6 años. 6 años con el Barça y el Barça también pues lo hace para salir un poco pues ganando, ¿no? Vamos con Pablo Torre de una información que acaba de salir. El Mundo Deportivo dicen el Barça quiere blindar a Pablo Torre. Ese es el plan. El club azulgrana pretende extender su contrato más allá del año 2026. Claro, él termina en 2026. Cuidado porque le queda un año solo. Un año. Y Pablo Torre no está contento. Porque no está jugando. Incluso el otro día le dio un palo a Flick. Diciendo, mira, yo lo respeto la decisión, pero creo que ha sido un poco injusto conmigo porque cada vez que he jugado he demostrado que daba el nivel. Y es verdad. Pero también es verdad que el que manda es Flick. A mí me gusta mucho. A mí Pablo Torres es un jugador que me gusta mucho. Creo que cada vez que juega es verdad que ha demostrado que tiene talento, que tiene calidad, que da el nivel suficiente. Pero de momento se cuenta muy poco con él. Y el Barça parece que quiere una cesión y tal. Dicen que el Barça lo que planea es extender su contrato más allá del año 2026, lógicamente, para que en el futuro pueda o venderlo con opción de recompra o cederlo. El jugador también quiere quedarse en el Barça. Dicen que el jugador no tiene intención de irse cedido ni de irse traspasado, que su idea es de triunfar en el Barça y demostrarle a Hansi Flick que puede contar con él, que tiene que jugar más y que se lo merece. Ese es el plan de Pablo Torre. Quiere demostrar que tiene sitio en el Barcelona. Y la idea de el Barça es lo más lógico. Antes de que se vaya completamente libre en la temporada que viene, vamos a intentar renovarlo para luego, si queremos una futura venta, pues tener la opción de recompra y demás. A ver qué pasa. Ya os digo, a mí es verdad que es una situación que me da pena porque creo que es un grandísimo jugador. También es verdad que está Olmo.
que está Fermín, que está Gavi, es que hay muchos jugadores justo en esa posición. Yo creo que el Barça lo que no quiere es perderlo. Aunque se vaya cedido y tal, pero el tenerlo bien controlado, porque el Barça sabe que es un gran jugador. Flick sabe que es un gran jugador. Lo único que quizás ve algo en él o su manera de entrenar o lo que sea que no le está convenciendo como otros. Y hay que entenderlo y hay que respetarlo. ¿Que yo considero que debe jugar mucho más? Sí. Sí. Pero es lo que hay. Pero bueno, vamos a ver qué pasa porque el Barça lo quiere renovar y él en principio se quiere quedar, pero tampoco sé si quiere renovar sabiendo un poco las intenciones. Porque tampoco es tonto y sabe que si el Barça lo quiere renovar es por eso. Pero bueno, a ver qué pasa. Y vamos con Lenglet, una última hora también de Gigantes, de Gerard Romero, que dice: Lenglet se marcha del Barça habiendo recibido 1,5 millones para quedar libre e ir al Atlético de Madrid. Vale, hace unos días decían que el Barça no le había pagado nada, que le había perdonado los 32 millones. Y en este caso dice que el club ahorra un poco más de 20 millones con la baja del central galo, rebajando mucho la masa salarial para las temporadas 25-26 y 26 y 27. Es decir, sí que finalmente el Barça tiene un ahorro muy grande, pero el Barça le ha tenido que pagar 1,5 millones para que él aceptase rescindir su contrato con el Barça e irse al Atlético de Madrid. Mucha gente dice que esto es muy mal negocio, que no sé qué, que el Barça como que lo regala. Sí, no. Es decir, hay que entender las cosas. A veces menos es más. ¿Que está claro que con Lenglet se ha perdido mucho dinero? Evidentemente sí. Evidentemente él tenía un supercontrato y evidentemente estos años que no ha estado aquí, que ha ido cedido, que el Barça le iba pagando también una parte de su dinero, evidentemente se ha perdido dinero y evidentemente Lenglet, con todo el respeto, pero a nivel económico era una carga. Era una carga. En los últimos años se rebajó un poco el salario que tenía y aún así era alto. Entonces el Barça, como no cuenta con él, como él se quería ir, el Barça como sabía que no puede jugar con fuego en el sentido de, bueno, nos hacemos los duros y si lo quiere el Atlético que lo fiche, sabiendo que el Atlético sabe que nosotros estamos jodidos y que nosotros tenemos la necesidad de deshacernos de su salario. Esta es la realidad. El Barça lo que más le importaba era deshacerse del salario del Lenglet. Y si para eso tenía que pagarle una cantidad para que él aceptase rescindir su contrato, porque él aún le quedaban 2 o 3 años en el Barça, que si él no quería, el Barça tenía que pagarle todo íntegro, él parece que ha aceptado esta cantidad, sabiendo que si él se va libre, el Atlético de Madrid le va a pagar más salario. Porque evidentemente el Atlético se ahorra lo que sería una compra por él, un traspaso, y lo que no han gastado en el traspaso se lo van a meter seguro en el salario. Por eso Lenglet quería irse completamente libre, porque a él también le interesaba y porque sabe que hay un mundial ahí y demás. Y el Barça también. O sea, el Barça sabe perfectamente que ha perdido ese dinero, pero sabe que se ahorra ese dinero. Es decir, ahora sí, el Barça pierde dinero, el Barça paga para que se vaya Lenglet, pero a la larga el Barça ahorra un dinero que nos vendrá muy bien. Y al Barça lo que le interesaba en este caso era eso, ahorrar dinero porque sabían que una venta era imposible. Así que, en fin, esa es la última hora. Quiero saber un poco vuestra opinión, como siempre, ¿qué os parece? Like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.